todos los días teníamos media hora, una hora, no recuerdo ahora el tiempo, en que cada uno tenía los estudiantes y los profesores, ¿no? Nos turnábamos para tener una especie de servicio corto y un día hubo un profesor que trajo el Granma y predicó del periódico Granma. Y aquello, pero no recuerdo por qué noticia leyó y predicó sobre eso. Y yo me quedé aquí, yo dije, pero este hombre está loco, ¿no? Pero bueno, hoy sí vamos a predicar de la palabra. Lucas 22. Vamos a leer primero del 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34, primeramente. Vamos a leer en dos tandas. Dice el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando ya Jesús se está despidiendo de los discípulos, está dando sus últimas instrucciones y él le dice a los discípulos que Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. En aquella época esta imagen era bien gráfica porque para separar el trigo de la paja se le daba los manojos, las gavillas, los manojos de gavilla, se golpeaban contra una piedra para que se fuera desprendiendo el grano de la paja y el viento se fuera llevando la paja. Y asimismo, dice Jesús, que Satanás quería zarandear a los discípulos, como a trigo. Usted se imagina lo fuerte que es eso, ¿no? Uno a veces se queja. Pero hay algo muy interesante de esto, es que Jesús está diciéndoles que ha pedido permiso. Cuando Satanás fue a tentar a Job, también pidió permiso. Y el Señor le permitía zarandear a Job y le ponía límites. Le decía, pero no puedes pasar de aquí. Este anuncio como que estremeció un poco a los discípulos. Y Pedro, el impetuoso, Pedro, el de respuestas rápidas, Pedro, el que no le gustaba razonar, sino reaccionar, era el que, como dice el dicho por ahí, el que le decían rana y saltaba. Pedro, aquel que dijo cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él saltó enseguida y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
aquel cuando Jesús dijo, me van a crucificar, voy a ser muerto, fue el que saltó y dijo, no, no te puede ocurrir semejante barbaridad. Pedro, cuando le fueron a lavar los pies, dijo, no me vas a lavar los pies tú. Siempre era el de la respuesta rápida, el que no razonaba, el que no pensaba, el que no analizaba qué estaba pasando o qué Jesús decía, conflictivo. Cuando fueron a arrestar a Jesús, todos los discípulos estaban acoquinados, él fue el que tomó una espada y se enfrentó a los siervos del Sanedrín. Era el hombre rápido. A veces las personas así estorban más que lo que ayudan. Estorban más que los que ayudan. Y en esta ocasión, Jesús no está hablando de él personalmente, está hablando de todos. Satanás ha pedido permiso para zarandearles a ustedes como a trigo. A mí no. Ahí viene la respuesta de alguien que estaba seguro de sí mismo. A mí no. A mí me pueden matar. Eso fue antes de la espada, cuando tomó la espada. Y cuando él tomó la espada, estaba respaldando lo que él había dicho antes. Yo estoy dispuesto a ir por ti hasta la muerte. Recuerdo haber hablado una vez con un joven allá se convirtió, se entregó al Señor. Yo era pastor en Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, y cuando estábamos conversando, él me dijo, no me aparto del Señor para nada. Yo sí que voy a ser fiel y no me voy a apartar. Y le dije, cuidado con esas palabras. Se apartó. Como al año y medio regresó cabizbajo, regresó al Señor. Ahora, Pedro estaba en esa posición de decirle al Señor, mira, yo por ti estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Conmigo eso no va a pasar. Jesús le dijo, ay Pedro, porque Jesús sí nos conoce. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras capacidades, conoce nuestro alcance. Jesús está al tanto y sabe quién es cada uno de nosotros. Jesús conocía también a Judas. Una de las cosas que se ha dicho era que Jesús conocía quién era Judas, quién era Pedro, quién era Juan, Juan y Jacobo, y él, conociéndonos a nosotros mismos en nuestra capacidad y en nuestra debilidad, él conoce de antemano de lo que somos capaces. Él le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Antes que amanezca. Iba a ser una noche larga, Jesús lo sabía. Y le dijo, pero antes que el gallo cante, me vas a negar. No, Señor, eso no puede ser. No puede ser. Ahora, ¿qué sucedió? Si continuamos ahora, saltamos hasta el verso 54. Dice, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él.
Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. De esta porción que hemos leído ahora, me llama la atención que al final de cada verso o al principio del siguiente, dice, y Pedro, pero Pedro, entonces Pedro, estaban entrando, o sea, Pedro, los demás se dispersaron. Los demás se dispersaron, cada uno tomó por su lugar. En el temor de lo que estaba sucediendo, todos los discípulos se dispersaron. Solamente Pedro le seguía de lejos. Y Pedro no quiso separarse de su Señor y le seguía de lejos. Y cuando llegaron al lugar donde le iban a hacer el juicio, dice que hicieron fuego en una fogata para calentarse en la noche, aparentemente era una noche fría, y se sentaron alrededor del fuego y Pedro se sentó allí también. Y ahí comenzó la prueba. ¿Tú eres de ellos? No, hombre. Pero Pedro dijo, no, hombre, ¿qué voy a hacer de eso? Al poco rato pasó otro y dijo, a mí me parece que yo te he visto con ¿quién yo? Y Pedro entonces lo negó y dijo, no, eso no, estás equivocado. Después llegó otro que le dijo, tú tienes que ser de ese grupo. ¿Por qué? Porque eres Galileo. Todos sabemos que en cada región, generalmente, aun cuando hablamos el mismo idioma, me viene a la mente Cuba, ¿no? Puerto Rico, me imagino que suceda lo mismo. En cada región, el español se habla con un acento, una entonación diferente. En Oriente, en La Habana, en Pinar del Río, por Santa Clara, por ahí, a medio de la isla, se habla. Aún en Estados Unidos, uno no lo percibe porque para uno el inglés es inglés, pero siempre he escuchado chistes entre los americanos de que si en Georgia, que si en Virginia, y en Texas, que hablan le dan una fuerza diferente a las palabras, ¿verdad? Y cuando Pedro estaba hablando, diciendo, no, eso no tiene nada que ver conmigo, hubo uno que le dijo, tú eres Galileo, ¿no? Hay otra parte, no recuerdo si es en Marco o en Mateo, donde dice, porque tú hablas igual que ellos. Era Galileo, ellos eran de Galilea. Y entonces, ahí Pedro ya se obstinó que lo estuvieran señalando y Pedro hizo algo. Dice que dijo, he dicho que no. Milagro no saltó y le entró a piñazo al hombre. Hombre, no sé lo que dices. Y en ese dice que maldijo, habló fuerte. Ya lo que él quería es que se callaran. Y cuando él estaba en esta diatriba, dice que el gallo cantó. Aparentemente, Jesús estaba a la vista o lo estaban trasladando de un lugar a otro. Porque en ese instante, qué casualidad, pero para Dios no hay casualidad. Lo que uno dice, mira qué casualidad,
Para Dios no hay casualidad. En ese mismo instante en que el gallo cantó, Jesús pasó, posiblemente lo trasladaban de habitación, lo llevaban para otro salón, lo llevaban para otro lugar, y Jesús se viró. A mí siempre eso de Jesús lo miró, siempre me ha intrigado. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? En el momento que él estaba en su fuerza diciendo, no soy de él, qué sé yo de ustedes, maldito sea, pasaba Jesús. Wow, ay Dios. Todos en algún momento a veces hemos dicho algo que en ese instante, por casualidad, se ha escuchado, y qué vergüenza. Qué vergüenza. Y a Jesús, en aquel momento en que él estaba con fuerza debatiendo aquello, y con ese tipo yo no tengo nada que ver, pasó Jesús. Y dice que Jesús lo miró. Ahora, yo me imagino, la Biblia no lo explica, pero nos podemos imaginar, conociendo el carácter de Jesús, ¿qué habría en su mirada? ¿Rencor? ¿Habría dureza? Una mirada vale más que 100 palabras. Había un dicho así en Cuba cuando decía, mira cómo te miro, algo así era, ¿no? Ahora, había una cosa en la mirada de Jesús que Pedro la vio y se acordó. Se recordó de lo que Jesús había dicho, que le había dicho, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar. Pedro se dio cuenta que había fallado. Recordó, porque Dios tiene una particularidad. Hay momentos en que Dios nos hace pasar una película por la mente. Y una película rápida. Yo recuerdo, mi papá contaba un testimonio que él se enfermó y estaba tomando pastillas y medicina. Y él siempre, ahí donde estábamos viviendo, la iglesia estaba bien retirada de la casa pastoral. Y él se fue y él le gustaba ir allá a orar porque no había muchachos que lo molestaran. Nosotros éramos chiquitos, éramos los niños, y allá él estaba bien solo. Él se encerraba en el templo y le gustaba orar allá. Y él se fue para allá. Y allá empezó a pelear con Dios. Y le dijo, tú dices que soy tu hijo, pero ningún padre trata así a su hijo. Ningún padre trata así a su hijo, porque si un hijo mío, yo veo que tiene problemas, yo inmediatamente me hago cargo y trato de resolverlo y de ponerlo para que no sufra, para que no padezca, y por ahí se tiró contra Dios. Y dice que Dios empezó a pasarle de pronto una película de su vida, de sus fracasos, de todo lo que en algún momento él había hecho. Y dice mi papá que él se echó a llorar y empezó a pedir perdón en aquel momento. Pero dice que era una película constante, una cosa detrás de la otra, que dice que a él no le daba tiempo percatarse de cada una de aquellas escenas que iban pasando con rapidez por su mente. Bueno, dicho sea de paso, cuando se levantó de ahí estaba sano, ¿ok? Dios hizo su obra. Dios lo reprendió y le recordó cosas que él había pasado por alto, pero lo sanó de su enfermedad. Y cuando se levantó de allí, cuando llegó a la casa, que ya era la hora de almuerzo, mi mamá ya le tenía las medicinas ahí a la orilla del plato, y él dijo, no, apártalas, yo no voy a tomar más de una medicina, yo estoy sano. Pero yo me imagino que por la mente de Pedro también
pasó toda la película, lo que Jesús había dicho de las gavillas de trigo, de lo que él había dicho que lo iba a traicionar, de su énfasis en que él le dijo al Señor, no Señor, yo no te voy, yo estoy dispuesto a morir. Todo eso me imagino que pasó por su mente. Y yo me imagino que los ojos de Jesús estaban llenos de bondad, de bondad. Hay alguien que por ahí que dijo en una ocasión que la mirada de Jesús le dijo a Pedro, te lo dije. Pero yo creo que ni siquiera eso Jesús le dijo en la mirada. Era la mirada de bondad, de saber, de decirle, Pedro, fallaste, como yo te había dicho. Ahora, ¿cuál sería la lección que Pedro aprendió de esta experiencia? ¿Qué lección usted cree que Pedro aprendió? Yo pienso que la primera cosa que me resalta, que Cristo lo sabe todo, Jesús estaba al tanto de todo. No hay nada en nuestra vida que al Señor se le escapa. Que era poderoso. Pero al Señor no se le escapa una. ¿Y no les parece que Pedro en aquel momento se daría cuenta también que por él mismo él no podía resistir o luchar? Que en aquel momento él se dio cuenta que en su propia definición de fortaleza, que se daría cuenta en aquel momento que su descanso en sus propias capacidades, por decirlo de alguna manera, en su autosuficiencia, no era suficiente después de todo. Sin el Señor no había nada. Sin el Señor no había nada. Habría condena en la mirada de Jesús. Dice que Jesús salió afuera y lloró. Lloró porque se dio cuenta de su incapacidad. Pedro salió a llorar porque se dio cuenta de su propia falta, de su propia inhabilidad para ser fiel. No podemos ser fiel por nosotros mismos. Nuestra fidelidad debe estar descansada en el Señor. Debe estar descansada en el Señor. Ahora, ¿cuál fue el final de esta historia? Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, a partir del verso 15. Juan 21, a partir del verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estaban los demás discípulos allí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora Jesús comienza a tratar a Pedro
Porque si Jesús lo hubiera rechazado, por eso digo, el Señor conoce nuestra debilidad aún antes de que nosotros tengamos una autoconciencia de que somos débiles. Todos tenemos alguna debilidad en algo. Alguna debilidad. Algunos tienen debilidad con el carácter. Unos que son muy deprimentes y otros que son muy impulsivos. Algunos tenemos debilidades que hablamos mucho, que nuestra lengua es afilada como un puñal. Tenemos debilidades que nos acobardamos. Tenemos debilidades, debilidades humanas, si vamos a nombrar, la lista sería larga. Jesús las conoce. ¿Cuáles son las nuestras antes de tratar? Y comenzó a preguntarle 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor. ¿No? Ahora, Pedro comienza a expresar lo que había aprendido de aquella experiencia. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Quizás él decía, no lo demostré en el momento en que debía haberlo demostrado, pero el Señor sabe que en mi corazón hay amor. Y el 16 vuelve a decir, Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Porque aquí la palabra y Pedro ya tiene otra connotación. Y la tercera vez ya Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro había aprendido que dependía del Señor, que su dependencia estaba en Él. Las 3 veces Jesús le había dicho, pastorea, apacienta y pastorea mis ovejas. Por cualquier motivo, fue el temor, por supuesto, que le hizo negarle, ¿no? Le hizo negarle. Pero aquella mirada del Señor le dijo muchas cosas. Tal vez podemos conjeturar algunas y otras que solamente Pedro y el Señor no entendieron. Pero algo que a mí me llamó la atención y me llama la atención en este pasaje es que ya Pedro le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así que mis hermanos, creo que a veces nos quedamos sin opciones y miramos a nuestro alrededor y nos sentimos acorralados y podemos reaccionar frente a ese estímulo emocional, si se quiere. Pero hay algo muy importante que Pedro había aprendido. Su fidelidad no dependía de su propia fuerza, sino dependía del Señor. Y ese sería el tema. Nuestra fidelidad depende del Señor. Aún ni siquiera de nuestra decisión. Él estaba decidido a morir. Él estaba decidido aún a ir a la cárcel. Él estaba decidido a luchar. Pero llegado el momento, se debilitó. Por lo tanto, nuestra fidelidad depende del Señor. De lo que Él nos da, de lo que Él nos fortalece y de lo que Él nos sostiene. En medio de nuestra debilidad, nuestra fidelidad depende de Él. Por eso es tan importante buscar el rostro del Señor. Que el Señor nos mire. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad se fortalece. Decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué diría eso? Porque cuando nos sentimos débiles, nos fortalecemos en el Señor. Lo buscamos a Él. Mientras nos parece que todo está bajo nuestro control, soslayamos un poco al Señor. Pero cuando estamos
débiles, decimos, Señor, necesito tu fuerza porque sin ti no me puedo sostener. Así que, mis hermanos, ya sea que vivamos, como decía Pablo, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Vamos a terminar cantando un himno